Les saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Vicente Abad, soy estudiante del Instituto Rumiñahui en carrera de Teología Pastoral. Vamos a estar entrevistando a nuestro pastor Jorge eh, sobre unos temas relacionados con los fundamentos bíblicos. Pastor Jorge, para que se presente. Bueno, Dios nos bendiga, la paz del Señor. Es para mí un gusto, como decir, responder esas preguntas y estamos aquí para hacer, ¿no? Responder lo que nosotros podamos. Y mi nombre es Jorge Rivadeneira y conozco aquí a Vicente y estamos listos. Ok, pastor. Bien, vamos a formular unas preguntas. Entre ellas, la primera se trata de cuáles son los versículos que respaldan su corriente teológica, pastor. Ya, gracias por la pregunta. Eh, a nosotros ser una denominación pentecostal, nosotros nos basamos o la escritura o los versículos que respaldan a nuestra postura teológica vienen desde el Antiguo Testamento, cuando Dios a través del profeta Joel, él había dicho de que iba a derramar de su Espíritu Santo en los postreros días sobre toda carne. Cuando viene el Señor Jesucristo, nace, se ofrece en sacrificio en la cruz por nuestros pecados, resucita y antes de ascender al cielo, Él habla para sus discípulos, le dice que se queden en Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre. Y los discípulos se quedaron ahí porque el Señor Jesucristo les había dicho, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y los 120 más o menos que estaban reunidos en el aposento alto estaban esperando la promesa del Padre. Entonces, cuando estaban reunidos, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos capítulo 2, de que de repente vino el Espíritu Santo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo, donde que les fueron repartidas lenguas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿no? Entonces, ese es el versículo que quizás más respalda nuestra corriente teológica, nosotros identificarnos como pentecostales, así. Ok, pastor. Y podríamos decir, ¿por qué usted se decidió a esta corriente? No lo entendí. ¿Por qué usted decidió seguir esta corriente teológica? Bueno, nosotros hemos decidido porque primeramente es bíblico. Y segundo es la experiencia que uno recibió. O sea, uno no puede hablar si uno no recibió una experiencia. Es como alguien dijo así, que se está chupando una naranja y se chupa una naranja y le pregunta a usted que no está chupando la naranja, dice, está rica la naranja, ¿no es cierto? Entonces, esta persona sí, yo no sé, pero usted es el que está chupando la naranja. Entonces, para nosotros, la experiencia vivida al recibir el Espíritu Santo de Dios, al recibir el Espíritu Santo, al hablar, al manifestarse en nosotros y poder a través de los dones del Espíritu no, que el Espíritu Santo da a cada uno conforme Él quiere. Dice el apóstol Pablo, a uno le da palabra de ciencia, a otro le da palabra de sabiduría, al otro le da interpretación de lenguas, al otro le da lenguas, y así sucesivamente. Entonces, es esto lo que, la experiencia vivida, ¿no? O sea, lo Eso que es lo que le nosotros hace hemos tomar la decisión. experimentado en nuestro ministerio y ha hecho que nosotros sí, nos decidamos a mantenernos en esta corriente teológica. Ok, pastor.
Desde su perspectiva, mi pastor, ¿cómo esta corriente teológica se acerca a las enseñanzas de Jesús y la misión de la iglesia? Ya. A ver, esta corriente se acerca de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Él vino y predicó el Evangelio, pero no solamente predicó el Evangelio, sino que Él iba, dice la palabra del Señor, que Él iba sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, de la gente que necesitaba. O sea, el Señor Jesucristo predicó la palabra, el Evangelio del reino, pero también vino a satisfacer las necesidades del ser humano, no solamente la necesidad espiritual, sino que también necesidades físicas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, el Señor Jesucristo dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, el Señor Jesucristo predicó el Evangelio, pero también dio demostración de poder, al sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a dar vista a los ciegos, a levantar a los paralíticos. Y no solamente esto, al saciar la necesidad física en un caso de 3.000 personas, en otro caso de 5.000 personas, ¿no? Sin contar las mujeres y los niños. Él dio, en un caso con 5 panes, en el otro caso con 7 panes. Él hizo la multiplicación para satisfacer la necesidad de las personas, en este caso que era física, que ellos por saciar lo uno o lo otro, porque el Señor Jesucristo, ustedes me siguen, no por las obras que yo hago, sino por lo que les doy de comer el pan. Entonces Jesús no solamente satisfizo la necesidad espiritual, sino también la necesidad material. Y el desafío para nosotros como iglesia también es esto: ir, predicar el Evangelio, pero no solamente con palabras, sino también con demostración de poder. Porque el apóstol Pablo dice que él cuando fue a predicar el Evangelio, él fue no solamente con palabras, sino con demostración del poder de Dios. Y las personas que escuchaban al apóstol Pablo no solamente recibían el mensaje de la palabra, sino también recibían sanidades, milagros y cosas por el estilo, porque el ministerio se desarrolla en esto, ¿no? En predicar el Evangelio, pero también viene el asunto de satisfacer las necesidades. El Señor Jesucristo, Él lo dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. O sea, en la actualidad, esto todavía sigue sucediendo. No es cosa como muchas personas dicen, que esto fue solamente para los apóstoles en aquel tiempo y que el Espíritu Santo de Dios ya no se lo recibe ahora. No, es actual. Nosotros, al ser una tendencia pentecostal, nosotros creemos en la actualidad de los dones espirituales, así. Okay, pastor. Bien. Pastor, hay falsas creencias y hay falsos movimientos, incluso dentro de estas corrientes, las cuales aparece que se apegan a la Biblia, pero en realidad no. ¿Cómo se puede combatir este tipo de prácticas? Ya. O sea, no es tan difícil saber identificar cuál práctica o qué es lo que están haciendo en el error o cayendo en el error. Porque si nosotros nos manejamos y tenemos el manual que el Señor nuestro Dios nos dejó, la palabra del Señor. La palabra del Señor es un manual en el cual nosotros podemos ver las cosas, y las cosas que están fuera de la palabra del Señor no deben ser
practicadas, no deben ser, como decir, hechas. Y mucha gente utiliza ciertos argumentos que los toman como estrategia para llamar la atención de las personas, y las personas que tienen, como dice la palabra del Señor mismo, comezón de oír y de ver algo nuevo, algo sensacionalista, algo que les llama la atención. Entonces la gente se deja engañar, la gente es incauta. Pero si nosotros leyéramos la palabra del Señor, escudriñáramos, estudiáramos la Biblia, nosotros nos daríamos cuenta que tales movimientos que aparentemente parecen ser cristianos, pero que en el fondo no lo son, porque vienen con prácticas que no están en la palabra del Señor. Ahí vienen, hay tendencias, hay ministerios, ¿no? Que dicen que se tome el vasito con agua y cosas así por el estilo, que se amarre una cintita, que se ponga. Son prácticas que en la palabra del Señor no están, no están. Pero eso digo, ¿no? Si nosotros leyéramos la Biblia, si nosotros estudiáramos la palabra del Señor, por eso es que el Señor Jesucristo dijo para los religiosos de la época, ¿no? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El problema es que la gente hoy en día no estudia la palabra del Señor, no se prepara. Y vale el caso para felicitar, porque veo que usted está entrando por el camino de la preparación teológica para poder entregar un mejor evangelio, o sea, de una mejor manera la palabra del Señor para las personas que sí verdaderamente necesitan en esta época, porque hay mucha proliferación de falsa doctrina, falsa enseñanza, falsa costumbre, que si nosotros revisamos en la palabra del Señor, no, los discípulos, los apóstoles no practicaron esto. Y si ellos no lo hicieron, nosotros, ¿por qué lo vamos a hacer? Ok, pastor, le agradezco por su tiempo y por la exposición de la palabra de Dios. Y también agradecerle porque nos da una explicación muy clara de la corriente y de los temas relacionados. Gracias, pastor. Amén, gracias también a usted.